signos políticos. Como digo, 3 criterios: hiperandrogenismo, oligomenorrea o amenorrea, me indica la anovulación, y los ovarios poliquísticos en la ecografía. Que no puede ser ninguno, que puede ser uno o que puede ser los dos. Y acá viene lo importante. El ovario máximo tiene 10 centímetros cúbicos de volumen. En el ovario poliquístico el volumen está aumentado, son grandes ovarios. Y luego, si hablamos de quiste, yo les dije en fisiología que cuando hay reclutamiento folicular, hasta máximo 10 folículos podían crecer. Para ser ovario poliquístico son más de 12, o sea, no son 10, más de 12 que miden entre 2 y 9 milímetros. Ese sería el criterio. Vamos viendo, rapidito, esto sí. Entonces, el hiperandrogenismo, ¿no? La mujer barbuda. En el hiperandrogenismo, ¿qué es lo que va a tener yo? Aumento de producción endógena de las glándulas suprarrenales, van a botar más andrógenos, el ovario va a botar más andrógenos, y va a haber conversión periférica extraglandular a partir de precursores. Vamos a ver que disminuye la proteína ligadora de hormona sexual. Si hay menos proteína ligadora, va a haber más andrógeno libre, mayor efecto androgénico, ¿no? Se bloquea la transformación en estrógenos, ¿no? Porque no hay la famosa P450, la aromatasa que hemos visto. Ahí me quedo, nada más. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los andrógenos básicamente van a actuar, en el caso de la mujer, aquí, a nivel del bulbo, facilitando el crecimiento de los vellos, por eso tengo la hipertricosis, y a nivel de la glándula sebácea, facilitando mayor cantidad de sebo. Por eso que estas pacientes con hiperandrogenismo, ¿de qué se quejan? Acné, de hirsutismo, y si es tan severa la cantidad de andrógenos, el pelo empieza a caerse, o sea, la alopecia con patrón femenino. Muchas mujeres vienen porque se les cae el pelo, y no es problema de colágeno, es problema de exceso de andrógenos. Ahora bien, entonces, miren, la testosterona hemos visto nosotros, para que actúe necesita activarse por la 5-alfa reductasa. Hay 2 tipos de 5-alfa reductasa, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 va a generar, ¿no?, el componente hormonal, la testosterona, actúe sobre el bulbo del pelo. Mientras que la 5-reductasa de tipo 2 va a generar que la dihidrotestosterona que se forme de esta ecuación se actúe sobre las glándulas sebáceas. Por eso van a ver ustedes que hay pacientes que tienen unas acné y poco hirsutismo, otras más hirsutismo y poco acné, y otras la misma cantidad, de que va a depender si tiene el tipo 1 o el tipo 2. Esta es la famosa escala o el score de Freeman-Getwell, que nos dice, ¿no?, dividido en 9 partes del cuerpo, y en cada parte uno le hace la valoración de la velocidad, que va de 0 a 4, y luego toma puntaje. Si el puntaje empieza a ser 7 para arriba, esa paciente tiene problemas de hipertricosis y se irá viendo. Y así como hay este score de Ferdinand-Galloway, hay otro score para ver los comedones y las lesiones de piel, ¿no? Pero básicamente en este caso es para ver cómo uno va lotizando la cantidad de pilosidad. Y luego tenemos la ecografía. Vean, un ovario grandazo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya, un ovario poliquístico. Tienen otro acá, ¿no? Parece una chirimoya. Tienen otro ahí, ¿no? Y como les digo a ustedes, ¿no?, 12 o más folículos de 2 a 9 milímetros y volumen ovárico mayor de 10 centímetros cúbicos. Son las 2 características para saber que es ecográficamente un ovario poliquístico. Tienen otra igual, lo mismo es. Y entonces viene la fisiopatología, nuestro tema. ¿A qué se debe que esta mujer tenga tanto
andrógeno, básicamente a un problema de GNRH donde se libera mayor LH pero no FSH. ¿Y dónde actúa la LH? En teca. ¿Y qué produce la teca? Andrógenos, por eso que tenemos andrógenos elevados. ¿No? Entonces, inicialmente los andrógenos son ováricos, pero posteriormente la suprarrenal también se contagia, de tal manera que cuando vamos a ver este aumento de LH va a producir mayor cantidad de testosterona, androstenediona, dihidrotestosterona, que corresponden a ser los andrógenos ováricos. Pero la suprarrenal también me va a botar sulfato de dihidrotestosterona. Lo tengo de los dos lados. Y además, como estas pacientes tienen la aromatasa que está en células grasas corporales, esa aromatasa me convierte los andrógenos en estrona. Por eso que la paciente también tiene niveles altos de estrona. Listo, ahora, esto es lo que les decía, que ya lo sabemos nosotros básicamente, ¿no? Que lo que va a hacer LH me va a permitir aumentar la cantidad de andrógenos, ¿no? Lo dejamos ahí. Y esto, recordamos nuevamente lo que tiene que ver. STAR. ¿Qué cosa es STAR? Es la proteína que regula la formación de esteroides. O sea, STAR arranca y va a estimular para que el colesterol comience a producir pregnenolona, progesterona y luego nos vamos a la hidroxiprogesterona para terminar en androstenediona y testosterona y finalmente estrona y estradiol, ¿no? Esta es la rama que nos interesa a nosotros y que se va a alterar. Ahora, como se forma gran cantidad de LH y poco FSH, esa poca FSH no es capaz de madurar el folículo. Y si el folículo no madura, se produce falta de ovulación, la anovulación. ¿Qué va a pasar? Pues ven ustedes, no hay progesterona, ¿se acuerdan? No hay los opioides que estaban en el hipotálamo y por tanto mayor secreción de GNRH que me va a aumentar la cantidad de LH. Eso me va a explicar nuevamente el problema del hiperandrogenismo. Pero si sigo avanzando un poquito más, este es el círculo vicioso de una paciente con ovario poliquístico. Es decir, comienzo por cualquier sitio que tiene aumento de producción de andrógenos en la teca por estímulo de LH. ¿Qué hace eso? Que haya más andrógenos circulantes. Estos andrógenos van a convertirse en estrógenos por aromatización, por la aromatasa. Eso hace que los estrógenos aumenten. Y los estrógenos aumentados son estímulo para que haya más LH y para que no haya FSH. Y si no hay FSH, no hay crecimiento folicular y no hay ovulación. Pero como hay más LH, hay más andrógenos y estamos en el círculo vicioso todo el tiempo. Si quiere, lo vemos de otra forma, es bien sencilla. El gran problema es el siguiente, que en el ovario poliquístico, ¿de quién es? Son mujeres que normalmente tienen índice de masa corporal aumentado. Y el índice de masa corporal aumentado está en relación con la resistencia a la insulina. Y frente a la resistencia a la insulina, ¿qué es lo que va a hacer mi paciente? Hiperinsulinemia. Ese aumento de insulina me trastorna toda la función ovárica. La insulina sinergiza con la LH. O sea, la insulina facilita que haya más andrógenos. La insulina evita a FSH y evita que haya maduración del folículo, por lo tanto me da la anovulación. Por ahí. Veo entonces en eso, que va a tener en mi paciente, ¿no? LH aumentada, que me va a generar activación de la teca, ¿no? Y esto me genera incremento de androstenediona, incremento de testosterona, es decir, hiperandrogenismo. Viene acá la testosterona incrementada. Y esta testosterona incrementada que me va a generar la atresia del folículo y por otro lado el hirsutismo, porque hemos visto cómo estimula a los folículos pilosos. Ahora, esta LH que me trae desórdenes en el receptor de insulina va a hacer que la insulina aumente, o sea, incremento de insulina. Y ese incremento de insulina a nivel del hígado me permite la disminución
de la proteína ligadora de hormona sexual. Y si no hay proteína ligadora de hormona sexual, esto va a hacer que haya más andrógenos libres. Y el que actúa es el andrógeno libre, por lo tanto tengo incremento del estriol. ¿Qué va a pasar? Esa paciente que tiene estriol incrementado, que va a estar estimulando a un endometrio que no ovula, fácilmente me va a dar cáncer endometrial. Primer gran problema del ovario poliquístico, ¿no? Acá tienen la fisiopatología básica, es decir, GnRH que ha hecho, ha aumentado los niveles de LH y esta LH me está aumentando los andrógenos. Este aumento de andrógenos me lleva a alteración para el crecimiento folicular, es decir, me baja FSH. Y acá tenemos el esquema básico de un ovario poliquístico. LH aumentada, FH normal o baja y aumento de andrógenos. Entonces, ahí me quedo. Sigo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que hay tres cosas básicas: hiperandrogenismo, insulinoresistencia y alteraciones del tejido adiposo. El hiperandrogenismo hemos visto que es por disregulación de GnRH más liberación de LH, ¿no? Entonces vamos a ver acá lo siguiente: la disregulación básicamente es un pulso que va a hacer que se bote más LH que la normal, básicamente eso. Y luego el otro problema es amplificación de la famosa P450C17 alfa, más conocida como aromatasa. Vamos a ver que se va a alterar la función de esta enzima. Y finalmente, acá viene el problema. ¿Qué significa IGF? En inglés o en castellano deben a ser factores de crecimiento insulinoides, porque son muy parecidos a la insulina. Entonces, si los factores se me alteran, eso va a hacer que se empiece a liberar mayor cantidad de insulina. Como decía, ¿quién tiene que tener ovario con mi páncreas? Ahora sabemos que es básicamente por el juego de factores. Entonces, vamos a ver qué va a pasar acá. La insulinoresistencia, ¿no? Que ¿cómo me doy cuenta que mi paciente tiene insulinoresistencia? Básicamente por acantosis nígrica, ¿no? Y diabetes y enfermedad cardiovascular. Repito lo que ya hemos visto nosotros, la fosforilación que ya la conocemos, puesto que la paso rápido, es decir, la resistencia periférica a la insulina va a traer como respuesta hiperinsulinemia compensatoria. Y esa hiperinsulinemia va a facilitar acción de LH. Esa actividad de la LH en el ovario va a hacer que el ovario crezca, aumente de tamaño, por eso que el ovario mide más de 10 centímetros cúbicos, por un lado. Por otro lado, ¿no? Y a su vez hace que aumenten los andrógenos ovarios. Y acá está la cosa. Lo que ya hemos visto miren, lo que es diabetes, lo tenemos con acá. Normalmente necesito fosforilación de tirosina para el fosfatil inositotrecinasa, segundo mensajero, pero en el caso de esta paciente, vamos a empezar a fosforilar serina o treonina y eso me va a dar la resistencia a la insulina. De tal manera entonces que el receptor de insulina no va a funcionar bien, aumenta glucosa, que hace mi páncreas, aumenta más insulina. ¿Qué hace esta insulina? Va al hígado y le dice: no me formes proteína ligadora de hormona sexual, por lo tanto va a haber más andrógeno libre gracias a la insulina. Y esta insulina va y trabaja en la teca interna a nivel de LH, facilitando que se produzca más andrógenos. Entonces ahora la insulina empieza a tomar un rol en el desarrollo del ovario poliquístico. Vean ustedes, el aumento de insulina, hemos visto, me disminuye la proteína ligadora de hormona sexual. ¿Eso qué significa? Hiperandrogenismo. La insulina facilita y aumenta producción de andrógenos ováricos, hiperandrogenismo. Y la insulina me va a dar alteraciones en el funcionamiento de FSH, lo que me lleva a anovulación. Hiperandrogenismo más anovulación, síndrome de ovario poliquístico. Tengo el mismo problema. Y acá viene el problema. Si tengo una resistencia, termino con hiperinsulinemia,
finalmente voy a terminar con dislipidemia y con hipertensión, el famoso síndrome metabólico, gran problema para mujeres con ovario poliquístico. Acá está lo mismo, ¿no? Entonces ven ustedes, de la resistencia a la insulina, respuesta inadecuada, diabetes tipo 2, la hiperuricemia compensatoria, resistencia a la insulina, hipertensión, stroke, enfermedad arteriosclerótica, retinopatía, nefropatía, neuropatía. Todo lo mismo se traduce y se reduce en una mujer porque su ovario es un ovario poliquístico. Vean ustedes, en el caso de la mujer, resistencia a la insulina en el ovario poliquístico, ¿qué me va a hacer? Aumento de triglicéridos, o sea, la dislipidemia, que me va a llevar a disfunción endotelial y finalmente enfermedad cardiovascular. Nuevamente lo mismo, efecto de la hiperuricemia en el ovario poliquístico, ¿no? Actúa a todo nivel, ¿no? Los problemas que nos trae. Y acá viene el gran problema. Una mujer con ovario poliquístico que no es manejada, sus andrógenos con el tiempo van a ir subiendo. El peso de la paciente irá aumentando y entonces de un problema de aumento de andrógenos con disminución de la proteína de la hormona sexual, va a haber la anovulación, luego la diabetes, ¿no? Y finalmente termina con enfermedad cardiovascular o con cáncer, que es lo que le va a esperar a esta mujer. Lo mismo está en este caso, la resistencia compensatoria y todo el mecanismo que nos va a generar en una mujer con este problema. Y luego el tejido graso que también se altera. Lo que ocurre es que en las pacientes gordas con ovario poliquístico, vean ustedes, ¿no? Tienen más grasa visceral que grasa externa. Y en la grasa visceral es donde se producen los problemas, ¿no? Defectos en la lipólisis. El otro gran problema, eso rápido, y entonces vienen los cambios conceptuales. Antes dice, ovario poliquístico, que la trata el ginecólogo. Denle anticonceptivos y se acabó el problema. Ahora hemos visto nosotros que una mujer con ovario poliquístico lo que tiene es una hiperandrogenismo. Y ese hiperandrogenismo genera que la mujer tenga un estado proinflamatorio. Y un estado proinflamatorio facilita un estado prediabético, un estado de daño endotelial y facilidad para enfermedades cardiovasculares. Ahora, miren, esta es una lámina de hace 15 años más o menos, donde habíamos encontrado que por cuestiones ambientales, aquellas pacientes obesas, sedentarias, con dieta de camionero, que fumaban, terminaban siendo ovario poliquístico. Y decían, en cambio aquellas pacientes que toman adecuadamente sus alimentos, tienen actividad física, una dieta buena, esas tienen una ventaja evolutiva. Eso es lo que se sabe. Avanzamos un poquito más y estudiamos a las mujeres ovario poliquístico en el tiempo y eran niñas que nacían con bajo peso al nacer. Eran niñas que hacían pubertad precoz y hirsutismo. Eran adolescentes que hacían obesidad y eran mujeres que hacían sangrados irregulares, que hemos visto HUA por la ovulación, y hacían infertilidad. Y eran mujeres que se morían con diabetes mellitus, con enfermedad cardiovascular o con cáncer. Algo está pasando y finalmente, lo último, se vio entonces que así como había los factores ambientales y la predisposición genética, salió el nuevo concepto, programación fetal. Es decir, el ovario poliquístico no comienza con la menarquia, no comienza con la vida reproductiva, comienza en la gestación. Hay una programación fetal. Estos son los problemas que me trae el ovario poliquístico: dislipidemia, diabetes, hipertensión arterial, hiperandrogenismo, inflamación, estrés oxidativo, procoagulación, o sea, todo el daño metabólico posible. ¿Qué pasó entonces? Acá viene la cosa. La programación fetal, es decir, si una niña dentro del territorio fetal, la mamá es hiperglicémica o es diabética o tiene aumento de peso excesivo
o es una obesa que se embaraza. Eso va a generar que tenga problemas a nivel de su desarrollo placentario. ¿Y por qué me sirve la placenta? Porque me da la nutrición que yo necesito para crecer adecuadamente. Miren, si el feto no recibe el oxígeno que necesita, va a empezar a crecer menos, retardo de crecimiento o bajo peso al nacer. Pero ese no es el problema. Si yo no tengo oxígeno, entro en estrés. Y si yo entro en estrés, ¿quién va a funcionar? Mis suprarrenales, generando aumento de cortisol y aumento de andrógenos. Y en ese ambiente de formación del feto, el aumento de andrógenos o el aumento de cortisol van a programar al feto para que esa mujer tenga alteraciones en su ovario y me desarrolle más adelante el famoso ovario poliquístico. ¿Sale ahí? No. La multifactorial, y esta, digamos, es la lámina final, ¿no? Entonces, donde vemos qué ha pasado con esta mujer para que tenga ovario poliquístico. Programación fetal por exceso de esteroides. ¿Qué esteroides? Andrógenos y cortisol. Luego, factores ambientales. Estas niñas son niñas que tienen bajo peso al nacer por exceso de los glucocorticoides, son niñas que nacen con bajo peso al nacer, y para compensar su crecimiento, ¿qué necesita el feto para crecer? ¿Por qué aumenta de peso el feto? Por insulina. Entonces, si quiere compensar su crecimiento, ¿qué hace el feto? Bota más insulina que la que normal tiene para crecer, y eso le va a dar el grado de hiperinsulinemia, que va a actuar en adrenal, en ovario, para generar el problema del ovario poliquístico. Es decir, ahora, todo ovario poliquístico debe tratarse. ¿Por qué? Porque me genera trastornos metabólicos severos, ¿no? Síndrome metabólico, me genera diabetes, me genera cáncer, enfermedad cardiovascular. Y el manejo no debe comenzar cuando la niña o la adolescente tiene ese problema, sino que existen factores de programación fetal que son los que modifican, ¿no? Miren ustedes los desórdenes metabólicos y reproductivos en monos a los que se ha sometido a este mismo manejo: anovulación, ovario con hiperandrogenismo, ovarios poliquísticos, aumento de secreción de LH e infertilidad. Y en la parte metabólica, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, diabetes tipo 2, obesidad visceral y dislipidemia. Es decir, se reprodujo lo mismo que le pasa a una mujer que desarrolla ovario poliquístico. Entonces, ya no es el ovario poliquístico manejo exclusivo del ginecólogo, sino que entre el pediatra, el dermatólogo, el endocrinólogo, el diabetólogo, el cardiólogo, el geriatra. Es decir, es un proceso que en cualquier momento cualquiera de los especialistas en medicina pueden y ayudan a manejar. Con eso acabé. Gracias.